Y chicos, buen día con todos. Empezamos con la clase de geometría del día de hoy. Nuestro tema, ángulos complementarios y suplementarios. Este tema ya lo han visto ustedes el año pasado. Cuando decimos que dos ángulos, por ejemplo, son complementarios. Dos ángulos van a ser complementarios si ellos suman ¿cuánto? 90. A ver, es decir, chicos, pregunta, 20 grados, por ejemplo, ¿con quién sería complementario? ¿Con qué ángulo? Con 70. 70. Claro, estos son dos ángulos complementarios. A ver, otro ejemplito de ángulos complementarios. A ver, ¿el 30 con quién? El 30 y el 60 grados. Correcto. ¿Ya está? Esos son ángulos complementarios. Y, profe, ¿qué es el complemento de un ángulo? El complemento de un ángulo es lo que le falta a un ángulo para ser igual a 90. Matemáticamente así se calcula el complemento de un ángulo. El complemento de alfa es 90 menos alfa. Nada más. Ejemplo, el complemento de 50, 90 menos 50, ¿no? O sea, 40. El complemento de 75, 90 menos 75, es decir, 15. Complemento de 10, 90 menos 10. O sea, o es decir, 80 grados, ¿ya? Ojo. Y luego tenemos los ángulos suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Cuando su suma, ¿cuánto es? 180. Y ya está, ¿no? Y también hablamos del suplemento de un ángulo. ¿Qué es el suplemento de un ángulo? El suplemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para ser igual a ¿qué ángulo? A 180. Es decir, el suplemento, digamos aquí, mira, el suplemento de 120 es 180 menos 120. O sea, 60. El suplemento de 100, 180 menos 100, es decir, 80. Y el suplemento de 20, 180 menos 20. ¿Sí? Eso es el suplemento. ¿Ya? Bien, nada más, chicos. Nada más. Ahora vamos a la parte práctica. Mira, dice, en el gráfico, a ver un ratito, chicos. Dice, en el gráfico los ángulos BOC y BOD son complementarios. BOC y BOD. ¿Quién es BOC? BOC es esto, ¿no? BOC. Este es BOC. Y BOD. ¿Quién es BOD? BOD. Se está refiriendo a este ángulo que está aquí, ¿ya? O sea, estos dos ángulos de color azul, ¿qué cosas son, dice? ¿Qué son? Complementarios, ¿sí? Chicos, pero ¿tú sabes cuánto mide el ángulo de aquí? ¿Qué te parece si le damos una variable, una letra? Alfa, digamos, ¿ya? O X, ya que a su compañera le gusta la letra X, ya está. La letra X, ¿sí? Listo. Entonces, cuando dice que el ángulo BOC y BOD son complementarios, ¿qué significa? ¿BOC cuánto mide? X, ¿sí o no? ¿Y cuánto mide BO? X vale 20. ¿Cuánto mide BOD? Muy bien. ¿Cuánto vale BOD? BOD valdría X más 30. Pero también es correcto lo que usted ha dicho. Muy bien. ¿Sí? También valdría X más 30. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Sí? O sea, me estoy refiriendo a este ángulo que está aquí. Todo este ángulo que está de rosado aquí es este ángulo, bueno, X más 30. Y ahora, como ambos ángulos son complementarios, ¿qué significa que su suma debe ser? 90, ¿sí o no? Y el 30, ¿qué pasa? Se va a restar, ¿no? X más X. Cuando el 30 se va a restar, 60, ¿no? 60. Y si el 2 se pasa a dividir, X es 30. Ahora, lo que me piden a mí es la medida del ángulo AOC. O sea, yo lo voy a marcar de rojo. ¿Desde aquí hasta dónde? Hasta aquí. Todo eso. ¿Sí? ¿Cuánto mide ese ángulo? 40 más X, ¿sí o no? ¿Pero X cuánto mide? 30. 40 más 30. Y eso vale 70. Tomen nota, chicos. Pregunta 2 dice, del gráfico
los ángulos AOB y AOC son suplementarios. AOB, identifica quién es AOB, el de acá, ¿no? Eso es AOB, ¿verdad? Y AOC, o sea, se está refiriendo a todo este ángulo. Chicos, ¿de acuerdo? Si este ángulo ya lo conocemos y mide 80, alumno, ayúdame. ¿Cuánto mediría todo esto si son suplementarios? Este ángulo de rojo con este de acá. 80 más algo. Mira, otra vez. AOB es 80, pero dice que AOB es suplementario con AOC hasta aquí. Si esto mide 80, ¿cuánto mide todo esto? 80 más algo. 100, chicos. ¿Por qué 100, ah? Porque tiene que sumar. Porque la suma de ellos me da ¿cuánto? Dos ángulos suplementarios son aquellos cuya suma, ¿cuánto es? 180. Entonces, si es 80 acá, ¿tiene sentido o no que acá sea 100? Sí, ¿no? Claro, porque su suma tiene que darme 180 ya. Ahora viene otra pregunta para ti, porque no creas que ya quedó ahí. Alumno, si esto es 80 y todo es 100, ¿cuánto mide este ángulo? 20. 20, correcto. 20, ¿por qué? Porque 20 más 80 da 100, ¿sí o no? La pregunta es ¿cuánto mide BOD? Y esta es la pregunta, ¿sí o no? ¿Y cuánto mediría todo ese ángulo? 20 de aquí más 10. Más 10 es igual a 30. Correcto, ¿no? Voy a ponerle ángulo X o así, ¿no? La medida del ángulo BOD sería igual pues a 20 más 10, ¿no? 20 grados más 10 grados. Y eso es 30 grados. Bien, chicos, tomen nota, por favor. Tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC, tal que los ángulos AOB y AOC son complementarios. ¿Ya? La medida del ángulo BOC es 40, calculen la medida del ángulo AOB. Esta es una pregunta donde hay que construir el gráfico. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, mira por favor, con mucha atención. Voy a hacer lo siguiente, voy a, digamos, AOB y BOC, algo así, digamos, ¿no? ¿No? Bueno, algo así. Ya está. Voy a decir que aquí es O, voy a decir que esto es A, esto es B y esto es C. Aquí está el ángulo AOB y BOC, tal que AOB y AOC son complementarios y además dice que BOC es 40, BOC es 40, o sea, este ángulo es 40 grados. Y me están pidiendo que determine el ángulo AOB. ¿Quién es AOB? Este ángulo. ¿Cuál es el dato? El dato del problema dice que la medida del ángulo AOB y la medida del ángulo AOC, ¿qué pasa con estos dos ángulos, chicos? Según dato del problema. Son, ¿qué significa ellos? Que su suma, ¿cuánto es? 90 grados. 90. Chicos, según la figura, ¿cuánto mide AOB? X, ¿no? Según la figura, ¿cuánto mide AOC? X más 40. Todo esto, ¿sí o no? AOC es todo eso. X más 40, eso es correcto. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 40 grados? Vas a restar. Y X más X es 2X, ¿no? Cuando el 40 se va a restar, sería 50, ¿no? Y el 2 a dividir. Y ese sería el valor del ángulo solicitado. Dice lo siguiente la pregunta. La suma del complemento y el suplemento de la medida de un ángulo. ¿De qué ángulo? ¿Dice? No. Pero dice que dice la suma de quién? Del complemento y suplemento de un ángulo, es el complemento de alfa más el suplemento de alfa, ¿a qué debe ser igual? A 130 grados.
Luego dice, calcule la medida de dicho ángulo. Cuando dice la medida de dicho ángulo se está refiriendo al ángulo alfa, pues sí o no. O sea, ¿cuánto vale alfa? Chicos, matemáticamente, ¿cómo se calcula el complemento de un ángulo? 90 menos alfa. 90 menos 90. alfa. Eso es correcto. Así se calcula. Más el suplemento de 180 alfa. menos alfa. Correcto, excelente. 180 menos alfa. Chicos, ¿estamos de acuerdo acá? ¿Los presenciales estamos bien? ¿Sí? Complemento 90 menos alfa, suplemento 180 menos alfa. Bien. Y ahora esto es igual a 130. Bueno, 90 grados con 180 grados lo puedo sumar, sale 270. Menos alfa, menos 2 alfa. Y todo esto es igual a 130 grados. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? El menos 2 alfa se va al otro lado, ¿no? Como más. Y el 130 viene a restar. Chicos, si el 130 pasa a restar al 270, ¿cuánto quedaría? 140. 140 grados. Y esto sería igual a 2 alfa positivo. Y el 2 pasa a dividir y ya está, ¿no? 70 grados. Ahí tenemos entonces la solución a la pregunta 5. Acá la 6, calcular la medida de un ángulo si se sabe que el complemento de la medida, ¿no? Es igual a un quinto de dicha medida. Mira, calcular la medida de un ángulo, alfa digamos, ¿no? Que alfa sea nuestro ángulo. Si se sabe que el complemento de la medida, o sea, el complemento de alfa, es igual a un quinto de dicha medida, o sea, este complemento es la quinta parte de dicha medida, sí. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ahora, ¿cuánto vale el complemento de un ángulo? Chicos, ¿cuánto es? 90 menos alfa. Es igual a alfa sobre 5. ¿Qué debo hacer? Este 5 que está aquí se va a multiplicar. ¿A quién se va a multiplicar? A todo lo que está aquí. Se va a multiplicar. Bien, seguimos por allá. Quedaría acá 5 multiplicado por 90 menos alfa. Esto es igual a alfa. ¿Ya? Porque como el 5 ya se fue para allá, quedaría aquí alfa nada más. Y ahora aquí, propiedad distributiva. El 5 multiplica aquí y multiplica aquí. 5 por 90. 5 por 90. 450. 450. 5 por 90 es 5 por 9, chicos. 45 y un cerito. Menos 5 por alfa, 5 alfa, ¿no? Y todo esto es igual a alfa. El menos 5 alfa se va al otro miembro. ¿Cómo? A sumar. Me quedaría 450 y el 5 alfa se va a sumar, sería 6 alfa. Y ahora, si el 6 se va a dividir ahora, porque eso es lo que va a hacer, se va a ir, el 6 que multiplica la incógnita se va a ir a dividir al otro lado. Y 450 entre 6, te cuento, es 75 grados. Y esa es la respuesta aquí en la pregunta 6. Bien, la pregunta número 9 dice lo siguiente. Las medidas de dos ángulos suplementarios, ¿no? Ya sabemos que son dos ángulos suplementarios, ¿no? Dice, son entre sí como 3 es a 7. Bueno, digamos que sean nuestros ángulos suplementarios alfa y tita, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos? Que alfa, ¿no? Y tita, ¿qué pasa con ellos? Como son suplementarios, ¿cuánto es su suma, chicos? 180. 180 grados. Pero dice el problema que estos ángulos alfa y tita son entre sí, dice, como 3 es a 7. O sea, esos ángulos son proporcionales a los números 3 y 7. O sea que alfa es como si fuera un 3K y tita 7K. Bueno, pero sí, así queda, ¿ya?
Dice, y la pregunta dice, calcular la medida del complemento de la semidiferencia de la medida de dichos ángulos. Ya, primero vamos a hallar los ángulos. Chicos, a ver, ayúdame, por favor. Alfa más tita es 180. ¿Cuánto vale alfa? 3K. Muy bien. ¿Y cuánto vale tita? 7K. 7K. Correcto. Hasta ahí vamos muy bien. Y toda esta suma debe ser igual a 180. ¿Por qué escribo de esta manera? Porque esto me va a permitir a mí calcular el valor de K. 3K más 7K, ¿cuántos K son? 10K. 10K es igual a 180 grados, ¿sí o no? Un 0 con un 0 se va, que significa que K vale 18. Y si K vale 18, ¿sabes qué tienes que hacer, alumno? Reemplazar aquí. Porque el valor de alfa simplemente sería, pues, 3K, ¿no? O sea, 3 multiplicado por K, 18. 18. ¿Y cuánto es 3 por 18? 54. Ajá, ese sería el valor de alfa, 54. Y dice que tita es 7K, o sea, 7 multiplicado por K, que vale 18. ¿Y cuánto vale 7 por 18? 126 grados, ¿no? Correcto, 126 grados. Y repito una vez más, lo que me piden en el problema, es que yo determine la medida del complemento de la semidiferencia. ¿Qué es la semidiferencia? Chicos, atención, la semidiferencia es la resta entre dos de los ángulos. La semidiferencia de la medida de dichos ángulos. Entonces, hay que restar estos dos. 126 menos 54 es la diferencia, pero como dice semidiferencia es entre dos. Me están pidiendo que calcule esto. Bueno, el complemento de 126 menos 54. ¿Cuánto es 126 menos 54? 72. ¿Mm? 72. 72. 72 entre 2, 36. 36. O sea, me están pidiendo el complemento de 36. ¿Y qué es el complemento de 36? Lo que le falta. 90 menos 36. Claro, para que sea 90. O matemáticamente, 90 menos 36. ¿Ya? Y 90 menos 36, chicos, eso es 54 grados. Y esa es la respuesta a la pregunta 9. Queda un minuto. Sí, gracias. Calcule la medida de un ángulo sabiendo que su complemento, ¿no? Miren, calcule la medida de un ángulo. No sé cuál ángulo es, yo le pongo alfa, ¿ya? Calcule la medida de un ángulo sabiendo que su complemento es a su suplemento como 1 es a 10. Ojo que yo también puedo expresarlo así, ¿eh? Suplemento, complemento, suplemento. Dice que el complemento es al suplemento como 1 es a 10. O sea, complemento es como K, suplemento es como 10 veces K. ¿Sí? Así, de esa manera. Ahora, chicos, ¿qué voy a hacer? Ya, pero creo que más fácil sería así, miren, chicos, miren. Así, complemento es al suplemento como 1 es a 10. También lo puedes escribir así. Si lo escribes así sería más sencillo. Chicos, ¿cuánto vale el complemento? ¿Cómo se calcula el complemento? 90 menos alfa. Correcto. Todo esto va dividido entre el suplemento. ¿Cuánto vale el suplemento? 180 menos alfa. Correcto. Menos alfa. Muy bien. Y todo esto es igual a 1 sobre 10. ¿Cómo se resuelve esto? Facilito. Este 10 se va a multiplicar para allá, multiplica todo esto. Y todo esto se va a multiplicar para allá. ¿Qué me quedaría? Bueno, me quedaría 10 que multiplica a 90 menos alfa es igual a 180 menos alfa. Así. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago?
10 por 90, propiedad distributiva, pues chicos, ¿no? Aquí voy a aplicar la propiedad distributiva. ¿Ya? 190 menos 90. 10 alfa. 900, ajá, menos 10 alfa. Correcto, sí. Y esto es igual a 180 menos alfa. Y 180 pasa a restar aquí al 900. 900 menos 180, 720. Esto es igual, el 10 alfa negativo pasa como positivo, se encuentra con el menos alfa. 10 alfa menos alfa, 9 alfa. El 9 pasa a dividir 720 entre 9. 80. 80 grados. Y con esto terminamos la clase del día de hoy, chicos.